Cuba es una isla que en el pasado fue referente en múltiples áreas: producción agrícola, salinas, ron, pesca, una vida cultural vibrante e infraestructura que muchas capitales latinoamericanas envidiaban. Hoy muchos de esos logros están completamente heridos. ¿Qué tal si en este video repasamos los más históricos, cómo fueron, por qué importaban, qué ocurrió y cuál es la realidad actual, con datos y fuentes? Empecemos. Antes de comenzar con este video tengo que decirles que me van a tener que disculpar porque en los últimos días estoy presentando ciertos y determinados problemas con la cámara con la que actualmente les vengo creando contenido. Así que al menos durante esta semana, hasta que logre solucionar el problema, toca crearles y hacerles videos por mediación del teléfono. Y esta pequeña aclaración se las dejo por aquí porque los conozco perfectamente y sé que muchos se van a dar cuenta del cambio drástico que pueden traer estos videos o los clips de forma general. Como se pueden dar cuenta, estamos cerca del malecón habanero y amanecimos con muy buen oleaje. Estamos aquí porque precisamente el primer logro del cual vamos a estar hablando es del logro salino, ese oro blanco que abastecía la isla, que en algún momento Cuba contaba con alrededor de 5 salinas naturales diferentes, para que se hagan una idea. Digamos que en algún momento de nuestra historia en Cuba, en algunas provincias como lo son Guantánamo, Las Tunas y Camagüey, existieron salinas naturales e industriales que producían sal para el consumo humano en industrias. Cuba históricamente contaba con las instalaciones necesarias y capaces de producir grandes volúmenes de sal para el mercado nacional y para exportaciones regionales. Ahora bien, ¿por qué este recurso importa? Simple porque la sal no es solo un condimento, también tiene usos industriales, y en este caso puedo referirme a su conservación y otros procesos químicos. Por si fuera poco, disponer de sal local evidentemente va a estar reduciendo la dependencia de exportación. ¿Qué fue lo que pasó con la sal? Primero, antes de que me ataquen a la yugular y digan, como nos gusta decir aquí en Cuba, estás inflando, no digamos mentir, estás pifiando, la producción de sal actualmente sigue existiendo en muchas de estas provincias. ¿Qué es lo que viene fallando? El tema de la distribución y la infraestructura, ya que podemos encontrar algunos almacenes con sal acumulada sin poder distribuir, o muchas tiendas locales desabastecidas de este producto o con escasez precisamente por el tema del transporte, de la logística, de los costes eléctricos, de las plantas y todas esas causas que no afectan la distribución de este producto, sino de otras muchas cosas que todos sabemos. Es por eso que, y les cito el ejemplo de La Habana, cuando uno va a una tienda estatal a comprar este producto o en búsqueda de él, siempre termina visitando las tiendas que tienen que ver con las medianas y pequeñas empresas, que es donde te vas a encontrar la sal importada desde otro país, si no tienes sal para cocinar o para utilizarla con el uso que usted decida. Cabe resaltar que al uno visitar una de estas tiendas o uno de estos negocios privados y compra esta sal importada, vamos a encontrar un valor más elevado que una sal de producción nacional que te puedas encontrar dentro de la isla. Y me refería al tema de los negocios privados porque viene siendo como que lo que está, o lo que se puede decir que está más al alcance del cubano, porque también podemos encontrarnos con los mercados informales y las tiendas dolarizadas. Oigan, ahorita me cae un clase perro palo de agua arriba, miren para allá, estos días fatales para crear contenido en exteriores. Y los invito a que comenten si reconocen en qué parte de la ciudad nos encontramos creando este video. Bien, de lo salado pasamos a lo dulce, y es que a continuación toca el turno de hablar un poco sobre cómo se convirtió en todo un logro para nuestro país el producto del azúcar, ya que el mismo en el ayer era considerado uno de los principales pilares de nuestra economía. Y puedo citarles como ejemplo cómo durante el siglo XX se convirtió en una de las mayores productoras y exportadoras de azúcar a niveles mundiales, con una industria totalmente mecanizada y un enorme peso en el PIB. Para entender un poco mejor cómo la sacarosa en Cuba con el pasar del tiempo se fue disolviendo como logro, es necesario remontarnos al colapso del bloque soviético en los años 90, que esto trajo consigo dentro de la isla la pérdida de los mercados, escasez de insumos y por ende y como consecuencia abandono de algunos centrales. Posteriormente a esto se le estuvo sumando problemas de gestión, falta de inversión y demandas en la reestructuración productiva. Factores más que suficientes para que en el futuro ese pico de ser todo un logro, de convertirnos en uno de los mayores productores y exportadores mundiales de azúcar,
descendiera por completo. Sé que viene el interrogante de cómo se están manejando los temas del azúcar en la actualidad, y en este caso toca el turno de yo hablarles desde mi experiencia como cubano viviendo en Cuba. Primero que nada tengo que decirles que extraño un montón, demasiado, ese azúcar que se producía aquí dentro de la isla a raíz de la caña de azúcar, precisamente. Sí, no solo se utiliza para guarapo, sino tenía otros fines precisamente como el que acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué digo que la extraño? Porque sin duda, si había, sé que esto va a sonar bastante redundante, pero tengo que decirlo así, un azúcar que endulzaba o lo más dulce posible era la que se producía aquí en Cuba. Y miren cómo son las cosas, cómo ha cambiado todo así de un momento para otro, a tal punto de que la azúcar que comúnmente utilizamos, consumimos, es de importación extranjera. Y tengo que detenerme aquí porque yo sí me meto en la cocina, y si hablamos de la parte de la repostería y de los dulces, sí puedo batirme con cualquiera. A la hora de utilizar este producto, por ejemplo, en un postre o en otro platillo que necesite el azúcar, déjenme decirles que la que se utiliza aquí en la actualidad no endulza para nada. Y las personas que le den veracidad a esto que estoy mencionando, comenten aquí en la parte de los comentarios, porque vamos a hacer un pequeño debate al respecto de este tema. Para hacer un café, para hacer un postre, para hacer un flan, para hacer un batido, para hacer un jugo, para hacer lo que sea, esa misma azúcar que yo compro en la MIPYME, en la mediana o pequeña empresa, en el mercado informal, en donde sea que la encuentre ahora en la actualidad, porque también se pierde. Ojo, yo tengo que echar no sé cuántas cucharadas de azúcar para decir, coño, lo que estoy preparando ya se endulzó, a diferencia del azúcar que se producía anteriormente aquí, que tú con un par de cucharaditas ya endulzabas todo. Sí les dejo el dato de realmente cuál es el origen del azúcar importada que utilizamos en la actualidad, pero verdaderamente es un hecho todo lo que les acabo de mencionar. Vamos con el siguiente punto en este listado o en este video. Temita bastante delicado, a tal punto de llamarla la carne prohibida, y ya sé que muchos de ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo, que es la carne de res. Cuando me puse a investigar para realizar este video, encontré un dato que sinceramente les digo que no me lo creí, cuando se dice que en algún punto con este tema en específico estuvimos compitiendo con países de Latinoamérica como lo son Argentina y Uruguay, reyes en este tema de la carne de vacuno. Fíjense si esto en el ayer se podía considerar todo un logro, que en el pasado Cuba poseía los sistemas ganaderos necesarios para abastecer parte del consumo local. Y es increíble cómo esta fibra formaba parte indispensable de nuestra dieta, a tal punto de reducir evidentemente compras externas de este producto. Y si me preguntan las causas específicas, creo que en esta ocasión tiene que ver un poco, o guarda un poco, no, bastante relación con muchas de las causas que mencionamos en el puesto anterior, en el tema del azúcar, con el tema de la escasez de insumos, el tema de la inversión, entre otros aspectos. A eso súmenle que los países que mencioné anteriormente, dígase Argentina y Uruguay, presentaban una competencia internacional de este producto que llegó a un punto en el cual estuvo completamente inalcanzable. Y a día de hoy, con muchas cosas dentro de este país, es un completo lujo consumir este tipo de carne. Puede que te lo encuentres en restaurantes locales, en restaurantes particulares, y a unos precios verdaderamente que hay que tomarles un poco de respeto. Vamos a aprovechar que encontré un murito donde puedo poner el teléfono para grabar. Esto me recuerda los tiempos iniciales, cuando yo tenía que poner el teléfono en una ventana en algún lado para crearles contenido. Nada, cosas que pasan. Así que continuamos con el próximo punto o el próximo logro en esta lista, que son los sistemas agrícolas o la parte agrícola dentro de Cuba. Saben que aquí a lo largo de los años siempre existieron tierras muy fértiles. De hecho, aquí se producía todo tipo de frutas tropicales, todo tipo de alimentos, de legumbres, en fin, un sinfín de productos que dependían específicamente de la tierra. Si me preguntan la importancia, eso para nadie es un secreto, que tener tierras fértiles útiles conlleva a, digamos, de una forma tener una seguridad alimenticia asegurada, aportar empleo para personas que necesiten trabajo y también generar divisas por exportación. Las causas, creo que sí tenemos varias, que las voy a estar poniendo aquí en un recuadro de la investigación que estuvimos haciendo, pero me gustaría mencionar el tema de la degradación de los suelos con este punto y con cualquiera que estaremos mencionando en este video.
Si no hay inversión para las tierras, es todo un hecho que son tierras que no van a servir para nada y no se va a poder cultivar nada. Vaya, si puedo citarles un ejemplo, y ojo, yo estoy hablando aquí minuciosamente desde lo que sé, porque nunca he trabajado la tierra, aunque sí conozco y tengo familias que se dedican a eso. Hablemos del producto de la naranja, de la mandarina. Cuando esas mismas frutas tropicales dentro de Cuba se han tenido que importar desde otros países. Yo los otros días me quedé loco cuando vi en las carretillas esas mandarinas y esas naranjas de importación, no sé si son chilenas, brasileñas, que las han traído de otros países, y los precios, para qué hablarles de eso. Y eso es un simple ejemplo de todo lo que se ha perdido a la hora de cultivar dentro de Cuba. Y ojo, no estoy cuestionando nada, porque ahora dicen que yo siempre lo critico todo y siempre hablo mal. Simplemente estoy exponiendo como aspectos que en el ayer se consideraban dentro de la isla todo un logro, en la actualidad es todo lo contrario. En este punto vamos a estar hablando de dos aspectos o dos productos bien importantes, que es increíble cómo en la actualidad presentan una completa decadencia, cuando en el ayer eran algo, vaya, que tenían que hablar de Cuba y había que hablar de esos productos. Estoy hablando en este caso del ron y el café. Sin dudas, con el ron, Cuba en el ayer era referencia mundial. Y es que nada más mencionar una sencilla y simple marca, saben lo mucho que elevó el nombre del ron cubano al tal de volverlo completamente famoso, y saben que estoy hablando del ron Habana Club. Y está de más decir, si hablamos del café, el tipo de café que se producía aquí, vaya, era un café súper sabroso, que por ahí siempre tiene que haber alguien que tiene que decir que ama una buena coladita de café cubano, por lo fuerte que puede llegar a ser este producto como tal, debido a su producción, por el aroma que presenta el café cubano, entre otros elementos que lo distinguen como tal. Estos productos, a diferencia de todos los que hemos mencionado en este punto en el video, son más que importantes. Primero, porque evidentemente era una de las fuentes principales que traían divisas al país. Consigo también traían otro elemento importante, como es el caso del prestigio cultural, sin mencionar el hecho de que brindaban empleo para aquellas personas profesionales que dominaran todo lo relacionado con el ron y el café. Por si fuera poco, el ron en particular forma parte de nuestra identidad como cubanos. Y es como les dije anteriormente, si mencionamos Cuba, tenemos que hablar de algo tan sencillo como el ron Habana Club, por ponerles un ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? Respecto a lo que estuve investigando, el ron, sobre todo el Habana Club, sigue teniendo prestigio internacional, sigue compitiendo entre las marcas más principales respecto al ron. Pero en el caso del café, debido a que son plantaciones, ha sufrido el mismo triste y lamentable futuro que les mencioné con el tema de la parte agrícola. Se han perdido las plantaciones debido a los huracanes. Precisamente puedo ponerles como ejemplo el pasado huracán Melissa, que eso puede haber traído consigo pérdida de plantaciones, no solo de café, sino de otros productos. La falta de logística, entre otros aspectos que son bien similares a los que hemos mencionado hasta este punto en el video. La pesca y la flota pesquera. Este punto tuve que incluirlo porque evidentemente es algo que en algún momento se consideró también un logro, pero no pienso detenerme a la hora de argumentar tanto, porque las personas que llevan tiempo en este proyecto y en este canal saben que hace unos cuantos meses atrás estuvimos haciendo un video bastante profundo, diría yo, relacionado con el tema de que si somos una isla rodeada completamente de agua, ¿cómo no vamos a poseer un producto tan importante como el pescado? Y estuvimos haciendo todo un debate, estuvimos haciendo entrevistas a los pescadores, bueno, un video de lujo que si quieren saber más de este tema pueden buscarlo, y voy a tratar de dejárselos aquí etiquetados para que después lo vean luego de terminar este contenido. Pero sin dudas este era un producto estrella dentro de Cuba, ya que a la hora de hablar de las flotas pesqueras y demás, evidentemente con él se abastecían muchos de los mercados locales, saben, las pescaderías de toda una vida, y con ellos también se alimentaban a varias comunidades pesqueras, por no decir la gran importancia alimenticia que puede traer consigo comerse un simple pescadito. Yo recuerdo que en ese video, y estoy hablando de algo de ya hace meses, yo creo que ya ha pasado prácticamente un año desde que hice ese video, hicimos también visitas a las pescaderías y las pescaderías estaban vacías. Bueno, voy a aprovechar también para colocar aquí los precios de lo que puede llegar a costar por libras y por el tipo de pescado y demás comer un pescado en estos tiempos que corren, para que más o menos entren en contexto y se hagan una idea. Fíjense que por eso es que no quiero como que argumentar este punto como tal, porque ya lo hemos tocado en el canal. En el último punto creo que no podíamos dejar de mencionar el tema del desarrollo que se vivía hace unos cuantos años atrás,
Y por ponerles un ejemplo, con ciudades como esta, en la que estamos viviendo nosotros, La Habana, en el ayer eran completamente envidiadas por otras dentro de Latinoamérica, debido a la presencia de cientos de cines distribuidos por toda la ciudad y por todo el país, trenes, teatros y todas esas infraestructuras que formaban parte de ese pasado cultural que hoy por hoy está en completo deterioro. Punto que también, si quiero argumentárselos, tienen que disfrutar o darle un chance a todos los contenidos que hemos hecho anteriormente de la Cuba del ayer o de la Cuba de los años 50, por citarle uno que otro contenido. Y por supuesto que esto también en el pasado se consideraba todo un logro, ya que entre mis investigaciones se decía que antes Cuba, o más bien la ciudad de La Habana, se conocía como Las Vegas de Latinoamérica. Confirme ese dato, y si encuentran otro similar o otro sobrenombre que se le colocaba en aquel entonces, déjenmelo en la parte de los comentarios. Época o etapa para los inteligentes que evidentemente no tuve la oportunidad de vivir, porque les hablo desde una generación completamente diferente, pero sin dudas hay un contraste completamente marcado entre esa Cuba y la que estamos viendo hoy. Y así van las cosas con todos estos temas que me pareció interesante dejárselos y exponérselos de manera informativa, ¿saben? Para que vieran un antes y un después, cómo era en el ayer o en el pasado y cómo es en la actualidad. Déjenme en la parte de los comentarios qué creen al respecto de todo esto, y si conocen otros logros, algunos que no hayamos mencionado precisamente en este video, que lo pongan en la parte de los comentarios, porque saben que este tipo de formato se puede desprender con el apoyo de ustedes y la retroalimentación que me dan en la parte de los comentarios, materializar una segunda parte de esta temática. Tengo un dolor en la mano de tener así de selfie para poder crear la dinámica que hago comúnmente con la cámara, pero bueno, son cosas que nos pasan a nosotros los creadores de contenido, imprevistos, así que dije, oye, yo no puedo dejar de crear contenido para mi familia de dosers por un contratiempo, y saben que para nosotros los retos los cumplimos y hemos pasado por cosas peores, así que imagínense. Nada, de esta manera me despido, espero que les haya gustado el video. Como siempre, dejen su me gusta, compartan el video con amigos, hypeen el video, que con eso me ayuda muchísimo para recomendárselo a más personas, y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Aquí estoy creándoles el contenido al mismo tiempo corriendo, porque miren el agua que tengo detrás de mí. Deben estar atentos al próximo sábado, que voy a tratar de moverme. Ya como ven, estoy completamente mejor, me siento muy bien respecto a lo del tema de la povirosis, del oropouche, de chikungunya, no sé cuál fue el virus que cogí que me desbarató. Ya estoy al 100 listo para crearles el contenido con la calidad que se merece en este canal, así que no les doy más muelas, los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.